Hoy vamos a hablar de los tipos de apego, cómo funciona cada uno de ellos, cómo el apego ansioso se puede convertir en apego evitativo y viceversa, y explicar un caso de una persona que se dejaba golpear y cómo eso tiene que ver con este ciclo. Vamos a ello. Primero que todo, ¿qué es un apego? Teóricamente hablando, un apego es la forma en la que uno decide relacionarse emocionalmente con otra persona. Existen 4 tipos de apego. Está el apego seguro, está el apego ansioso y está el apego evitativo. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, en esta primera fila vamos a ver cómo es su estado emocional consigo mismos. En esta segunda, cuáles son sus formas de relacionarse. Y en esta tercera, cuáles son sus formas de protegerse. Analicemos el apego seguro. El apego seguro es lo más saludable. Es lo que todo el mundo querría tener. ¿En qué consiste? Primero, tengo amor propio. Me amo a mí mismo, me conozco completamente, sé quién soy y lo que valgo. Segundo, tengo habilidades sociales, sé relacionarme, sé comunicarme asertivamente, sé negociar acuerdos, sé comunicar mis emociones, tengo todas las habilidades que necesito para interactuar efectivamente. Y por último, para protegerme tengo límites y filtros, no me relaciono con cualquier persona y también pongo límites cuando veo que la relación puede estar haciéndome daño. Ahora, segundo, apego ansioso. ¿En qué consiste eso? En dependencia emocional. No me conozco, no me amo, no me siento bien estando solo, necesito a las personas a mi alrededor para sentirme seguro y sentir que tengo valor, porque la opinión que tengo sobre mí mismo depende de lo que otros opinen de mí. ¿Cómo me relaciono con el apego ansioso? Desde la complacencia. Hago lo que los demás me dicen. Trato de hacer todo lo que me piden. Trato de comportarme como los demás esperan que me comporte para poder sentir que puedo encajar socialmente. ¿Cómo me protejo? Pues, entre comillas, protegerme desde la sumisión y la pasividad. Para evitar conflicto y evitar situaciones de malestar, lo que hago es hacer lo que sea que me pidan, aguantarme lo que sea para desescalar el conflicto. ¿Por qué? Porque al final tengo miedo de que me hagan daño, pero también tengo miedo de quedarme solo. Y si tengo que poner ambas cosas en balance, prefiero que me hagan daño a quedarme solo, porque estar solo me hace sentir sumamente destrozado emocionalmente. Por último, el apego evitativo. ¿En qué consiste? Miedo a ser lastimado. No quiero confiar en nadie, no quiero abrirme con nadie porque siento que me van a hacer daño. ¿Cómo me relaciono? Desde el control o la habitación. Si te puedo controlar, entonces me permito relacionarme contigo, pero desde el control. Necesito yo tener el poder para sentirme seguro. Si no te puedo controlar, entonces evito la relación a toda costa. No quiero saber nada de ti y me alejo en el momento en que empiece a sentir emociones, porque tengo miedo a que esas emociones terminen generándome daño. Y por último, ¿cómo me protejo? Desde la agresividad o la indiferencia. Si me haces daño, entonces te voy a atacar, te voy a hacer daño para que tú entiendas que no puedes hacerme daño. O si no puedo hacerte daño, o si entiendo que tú eres un riesgo, entonces indiferencia. Tú no me importas, nunca me importaste y no me vas a volver a importar en la vida. Te alejo completamente porque eres un riesgo para mi bienestar. Estos son los principales apegos. Hay un cuarto apego y eso lo vamos a explicar con el ciclo del apego ansioso y el apego evitativo. Ahora hablemos de qué es lo que pasa cuando estamos en este ciclo. Quiero aclarar una cosa. Esta no es una teoría que ustedes puedan encontrar en internet. Esta es mi teoría de cómo funciona. De hecho, los apegos no tienen una teoría estandarizada de cómo funcionan. Sin embargo, en mi experiencia, 9 años ejerciendo al día de hoy, he podido ver que esto se repite y estos son mis argumentos de por qué creo que funciona de esta manera. Y lo he aplicado con mis pacientes y efectivamente siempre se comprueba esto. Voy a explicar cómo funciona la teoría que yo tengo sobre el apego ansioso, el apego evitativo y cómo produce eso el apego desorganizado. Hay que entender una cosa. El apego desorganizado es una mezcla del apego ansioso y el apego evitativo. ¿A qué me refiero con eso? Pues básicamente es una persona que tiene las dos características. Tiene miedo a estar sola todo el tiempo, tiene miedo a no tener el amor de otras personas, no se siente bien consigo misma, pero al mismo tiempo tiene miedo de abrirse emocionalmente, tiene miedo de construir vínculos afectivos y tiene miedo de que los demás lo lastimen. Entonces es una persona que no importa si está en un vínculo o está sola, siempre se siente mal, no importa lo que pase. Y lo peor de todo es que este apego desorganizado es un factor de riesgo para desarrollar el trastorno límite de personalidad. Lo hablaremos quizás en futuros videos porque es un tema muy complejo de abordar. Ahora intentamos cómo funciona este ciclo. Primero, el apego ansioso. Si yo estoy en apego ansioso, empiezo a acumular daño. ¿Qué significa eso? Cada vez me hacen más daño, cada vez siento más dolor porque nunca pongo límites y simplemente cedo y soy pasivo, entonces la gente se aprovecha de mí, lo cual lleva a que haya maltratos cada vez más graves. O sea, cada vez me hacen cosas peores, más seguido y llega un punto donde yo exploto. Y cuando exploto es cuando el dolor que siento de los vínculos que tengo en este momento, de la gente que me lastima, se vuelve más grande que el miedo a estar solo. Cuando el dolor es más grande que el miedo, entonces paso al apego evitativo, porque tengo tanto dolor que no puedo soportar los vínculos. Y en ese momento, lo que va a terminar sucediendo es que me voy a cerrar totalmente para tratar de protegerme de que me sigan haciendo daño. Y ahí paso al apego evitativo. Me cierro completamente, no permito ningún tipo de vínculo, no permito ningún tipo de interacción. Ahora, si yo estoy en apego evitativo, al principio se siente tranquilo. Sí, ya no tengo nada que me preocupe, ya nadie me hace daño. Pero entre más pasa el tiempo, más se presenta esto. Soledad. Básicamente no tengo a nadie. No tengo conversaciones profundas, no tengo relaciones profundas, no tengo interacciones significativas, porque hay una falta de vínculos.
Como yo evito completa y totalmente cualquier tipo de interacción por miedo, pues entonces esa evitación se vuelve completamente generalizada y ya no tengo a nadie. Básicamente no tengo amigos, son solo conocidos. No tengo parejas, son solo personas con las que tengo relaciones a corto plazo, probablemente solo sexuales. Y eso lleva a la pérdida de sentido en la vida. Si yo no tengo vínculos, entro en depresión. Eso es natural porque somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. No podemos vivir totalmente aislados. Y eso lleva a que cuando entro en una pérdida de sentido en mi vida, empiezo a sentir que mi vida carece de propósito, carece de significado por la falta de vínculos, cosa que es normal y natural, es inevitable. Entonces vuelvo al apego ansioso y la primera persona con la que yo me abra, que no va a ser una apertura voluntaria, no va a ser una vulnerabilidad consciente, sino que va a ser la primera persona que me haga sentir bien, inmediatamente voy a generar ese apego ansioso, porque estoy en una carencia afectiva demasiado significativa. Una forma de entender esto como un ejemplo es cuando uno tiene atracones de comida. ¿Qué pasa si yo me restrinjo de un alimento que como usualmente? Pues al principio lo puedo tolerar, pero llega un momento donde no puedo evitarlo y como demasiado de ese alimento. Es lo mismo acá. Si yo me restrinjo de los vínculos, al principio lo puedo evitar, pero luego mi cerebro, mi cuerpo me va a exigir esos vínculos y voy a ser totalmente desaforado. Voy a vincularme de una forma absurdamente fuerte. El tiempo puede variar. Dependiendo de qué tanto fui lastimado en el apego ansioso, eso puede llevar a que el apego evitativo se vuelva muy largo. Por ejemplo, yo sufrí una relación donde me maltrataron de forma terrible, casi me matan a golpes, pues probablemente mi apego evitativo pueda durar bastantes años. Pero también hay casos donde es lo contrario. Puedo pasar de apego evitativo a apego ansioso frecuentemente en periodos de meses, de una pareja a otra. Ahora bien, esto funciona independientemente de donde yo empiece. Si yo empiezo en apego ansioso, pues primero me va a pasar esto y voy a pasar aquí y me va a pasar esto. Pero si yo empiezo en apego evitativo, primero voy a experimentar esto y luego voy a experimentar esto. ¿De dónde surge el apego evitativo o el apego ansioso? De cómo es la crianza con mi familia, con mis padres. Dependiendo de cómo ellos me traten, puedo generar una cosa o la otra. En el siguiente video hablamos de estilos de crianza y de hecho de un caso terrible donde la madre de mi consultante permitía que ella fuera abusada por su padrastro. Cosas lamentablemente muy comunes, pero eso es para el siguiente video. Ahora, eso genera, como ya lo hablamos, apego desorganizado y eso destruye la vida de una persona. Sin embargo, esto tiene que repetirse muchas veces antes de que yo genere apego desorganizado. El apego desorganizado es básicamente un estado crítico, es donde yo ya no puedo más, donde he sufrido traumatismos severos. Ahora hablemos de cómo esto explica cuando una persona se deja golpear por su pareja. Esta es Laura, de 32 años. Tuvo 5 parejas antes de su pareja actual, que es Javier, de 42 años. Estas 5 parejas fueron un reflejo claro de la variación entre el apego ansioso, en rojo, y el apego evitativo, en azul. Voy a explicarles rápidamente cada una de ellas, porque si les explico a profundidad nos demoramos muchas horas. A los 15 años, ella no tenía un padre. Su padre la abandonó y su madre trabajaba todo el día. Básicamente estaba sola todo el tiempo. Y cuando compartía con su madre lo único que hacía era golpearla y regañarla, porque estaba estresada todo el tiempo, porque su trabajo era absurdamente pesado. Era una persona que se dedicaba a hacer limpiezas en edificios. Entonces salía muy temprano en la casa, llegaba muy tarde y estaba muy estresada con Laura todo el tiempo. Debido a eso, Laura a sus 15 años conoce a su primera pareja, un hombre de 22. Eso prácticamente es ilegal. Más allá de que consideramos o no que es pedofilia, él era mayor de edad, tenía 22 años y ella apenas 15. Él estaba en la universidad, ella todavía estaba en el colegio, si no estoy mal en el grado 9º o 8º. El caso es que lo conoce en el barrio, él la invita a salir, le hace el típico love bombing, le da mucho afecto, le da regalos, le da no sé qué, hasta que ella tiene sexo con él. Ella queda embarazada, él la obliga a abortar y empieza a maltratarla. Empieza a tratarla de cualquiera, de que se mete con cualquier tipo, de que ese hijo no era suyo, de que lo estaban engañando, cosa que no era cierta. Ella se había embarazado porque él no usó protección y además empezó a golpearla con golpes que pasaban de los empujones a las cachetadas. Ella lo permitía porque no tenía nadie más, literalmente no tenía nadie más. Entonces lo permitió durante 2 años. En ese periodo de 2 años tuvo que abortar 2 veces y las 2 veces él la acusó a ella de infidelidad y de que era una cualquiera que se metía con cualquier tipo. A los 17 años él la deja completamente sola y ella lamentablemente experimenta un duelo gravísimo, pero cambia radicalmente su comportamiento. A raíz del maltrato de él y de la mamá que estaba sufriendo al mismo tiempo, cuando no le pegaba a la mamá, entonces le pegaba el tipo. A los 17 está totalmente destrozada, pero odia a los hombres porque los culpa de todo su dolor. A su expareja por haberlo maltratado y a su papá por haberla abandonado. Cabe aclarar que ella nunca conoció a su papá, pero su mamá todo el tiempo le echaba la culpa de los problemas a el hecho de que su papá la abandonara. Lo que termina haciendo es vincularse con un chico que siempre la estaba buscando. En el colegio siempre estuvo detrás de ella nunca le había parado bolas, nunca le había interesado, pero estaba sola. No quería estar sola, pero no se sentía cómoda de relacionarse. Entonces le permitió al chico acercarse. Lo que hizo con el chico fue más o menos lo que su expareja le hizo a ella. Lo manipuló para que le diera cosas, afecto, regalos, detalles, pero no le permitió tener ningún tipo de acercamiento sexual. Si a lo mucho le dio un beso en toda la relación y fue forzado.
no fue porque ella quería, sino porque sentía que tenía que hacerlo después de tantas cosas que el chico había hecho. Eso no duró casi nada. Después de eso se quedó sola hasta que llegó a la universidad. En la universidad empezó a experimentar con relaciones sexuales en bares, en eventos, en cosas que no eran nada serias. Pero llegó un punto donde empezó a sentirse absolutamente vacía. Y a los 21 años, ya cerca de finalizar su carrera universitaria, que a propósito no era una carrera universitaria como tal, era una carrera en el SENA. Y en el SENA es un instituto de aprendizaje colombiano, si me ven desde el exterior, donde puedes estudiar cursos técnicos o tecnológicos que equivalen a los primeros 4 a 6 semestres de una carrera universitaria. Pero eso era lo que ella podía acceder porque no tenía más recursos. En esa edad, cuando ya estaba finalizando su tecnólogo, conoce a un chico en uno de los trabajos que el SENA le ofrece. Y el chico es una persona que, al igual que su primera pareja, al principio era súper encantador. Era súper validante, daba muchos regalos, daba muchas cosas y tuvo sexo con ella, y cuando tuvo sexo con ella se repitió el mismo ciclo. Esta vez ella no quedó embarazada porque ella decidió planificar a partir de lo que le había pasado. Pero después de tener sexo simplemente empezó a dejarla de lado. Ella se dio cuenta, le empezó a lastimar mucho e inmediatamente empezó a esforzarse por ganarse su afecto, buscarlo más, salir más. Incluso ella empezó a pagarle invitaciones, empezó a darle detalles, dinero, sorpresas para ver si él volvía a quererla porque se sentía muy apegada. Eso duró 2 años, de los 21 a los 23. A los 23 termina la relación porque él simplemente es demasiado indiferente con ella, le es infiel constantemente, no le presta atención, la ignora, le hace ghosting, o sea, se pierde por periodos de tiempo y no da ninguna explicación. En algún punto ella se cansa y dice, no quiero más de esto, y ella termina la relación y vuelve al patrón de apego evitativo, un patrón muy fuerte, sola, sin pareja estable. Estas dos parejas que tenemos aquí son algo muy interesante. La pareja 4 es una que ya conoce en el ambiente laboral, después de haber terminado su curso del SENA y ya trabajando como oficinista. Ahora, lo que es muy interesante es que en esa etapa ella volvió a lo que hizo a los 17 años. Salía, consumía drogas, alcohol, se relacionaba con cualquier hombre. Un hombre de la empresa, era un jefe de ella, se fijó en ella y ella lo aprovechó para manipularlo. Le hacía a él gastar dinero, que le comprara ropa, que le comprara cosas, le prometía que en algún momento iba a estar con él en una relación estable, pero nunca lo hizo. Y de vez en cuando le daba relaciones sexuales, pero era muy esporádico y después de que él invirtiera mucho dinero en ella. Entonces básicamente era una relación transaccional. Él le daba dinero y ella le daba sexo muy de vez en cuando. Eso duró hasta que ella renunció, y ella renunció porque se cansó de que él empezara a acosarla con el sexo. Todo el tiempo le pedía sexo, 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 y ella le decía no, y me voy. Entonces renuncia. Cuando renuncia sigue en su ciclo de bares, fiestas, drogas, alcohol, sexo con cualquier persona. Para este momento ya habría tenido más de 15 parejas sexuales a los 23 años, y de los 23 a los 27 no tiene ningún vínculo estable con nadie. Descarga aplicaciones de citas, sale esporádicamente, incluso a veces se permite tener sexo por dinero. Sin embargo, era sexo por dinero que ella aceptaba, donde ella acepta con quién quiere acostarse y con quién no, y además cobraba significativas cantidades de dinero. Por ejemplo, un hombre que le parecía atractivo le ofrecía tener relaciones y ella le decía, ok, págame. Pero en algún punto le empezó a dar asco esa vida, sobre todo porque ya no se sentía cómoda. En ese momento encuentra una pareja a los 27 años, cuando ya había terminado esa etapa de ofrecer servicios sexuales. Para ese entonces, ella estaba viviendo sola, se había independizado de la madre con la que no tenía ningún contacto, porque pues obviamente la relación era un desastre y ella estaba cansada de pelear con la mamá. Incluso se habían dado peleas físicas con la mamá. Entonces vivía sola, no tenía contacto con nadie, y ahí llega una persona que es similar a la pareja 2 y a la pareja 4 que tuvo. Estaba totalmente enamorado de ella porque le parecía muy hermosa, entonces hacía todo por ella y era muy complaciente, muy atento, muy de hacer cosas por ella, como tratando de rogar por afecto. En ese momento, dado que ella se sentía tan sola, lo permitió, pero no sentía nada por él. Solo lo permitió porque quería estar con alguien, pero no quería ningún vínculo afectivo, simplemente tener a alguien ahí que de vez en cuando le ofreciera alguna distracción. Lo que sucede es que ese vínculo dura 2 años, donde ella es exclusiva con él, pero la relación se basa básicamente en que él haga todo lo que ella diga y ella obtener muchas cosas de él, sobre todo económicas, y muy de vez en cuando afecto sexual o físico. Pero ella era muy abusiva psicológicamente. Todo el tiempo lo criticaba por su aspecto físico, por su economía, por sus proyectos, por sus ambiciones. Básicamente lo insultaba en todos los sentidos. Llega un punto donde el chico le es infiel, lo cual es obviamente esperable porque se cansó de ella, y como lo hablamos en el video anterior, cuando tú no te sientes satisfecho con tu relación pero no te sientes capaz de dejarla, pues buscas la infidelidad como una forma de compensar el malestar. Y entonces lo que pasó ahí es que Laura se enteró de que él le fue infiel, inmediatamente terminó la relación. Le dolió, pero no le dolió porque le importara él. Le dolió porque le habían vuelto a ser infiel, le habían recordado que eso podía pasarle y se sentía humillada. No era un dolor por vínculo, era un dolor por orgullo. De los 29 a los 32 solo se permite tener relaciones sexuales. Lo mismo que pasó en sus etapas de más apego evitativo, solo que esta vez ya no consume drogas y alcohol, simplemente va al punto ya. Si alguien le ofrece sexo, ella acepta si le gusta, y si no, simplemente pasa al siguiente y ya está. Y sobre todo era por aplicaciones de citas. A los 32 años
conoce a Javier, un compañero de su empresa que tiene una posición jerárquica a la de ella. En ese tiempo ella estaba absolutamente devastada emocionalmente. No tenía a nadie, había vivido experiencias horribles, había sido maltratada y había maltratado a muchísimas personas. Entonces claramente estamos hablando de una persona que tiene rasgos narcisistas de la personalidad, pero al mismo tiempo un patrón muy marcado de dependencia emocional. Ella ya estaba desarrollando apego desorganizado. Para ese momento la relación apenas llevaba 3 meses. Era una relación muy reciente, pero ella estaba absolutamente destrozada emocionalmente, necesitaba desesperadamente afecto, estaba cansada de solo tener sexo, porque recuerden, llevaba más de 3 años solamente teniendo sexo. Necesitaba un vínculo y además ella quería tener familia, la familia que nunca tuvo, porque nunca tuvo a su papá y su mamá siempre fue muy agresiva y muy violenta con ella. Quería un hijo, a ver si eso le arreglaba la vida. Entonces conoce a Javier. Javier es una persona que le promete que van a tener hijos, que le jura que se van a casar. Mejor dicho, le dice todo lo que ella quiere escuchar. Entonces ella se entrega totalmente a él, desde el principio, como esta es mi última oportunidad, esta es la persona con la que voy a estar. Javier era un maltratador, pero ella no lo sabía. Él había maltratado a todas sus exparejas. Lo que pasa es que al principio se portó muy bien con ella. Él hacía un proceso que se llama desensibilización sistemática. Eso básicamente consiste en acercarse progresivamente a algo hasta que se normaliza. Usualmente ese es un proceso psicológico para tratar fobias, pero también se puede utilizar para hacer que la gente normalice el maltrato que sufre. Entonces Javier empezó bajito, comentarios pasivo-agresivos, cosas que eran dolorosas de escuchar pero que parecían verdad, entonces ella la toleraba. Luego empezó con insultos directamente cuando ella no hacía lo que él quería. Eso empezó en el segundo mes. A las 2 semanas empezó con la primera agresión física, un empujón. Eso le recordó su primera pareja, donde ella había sufrido agresiones físicas y tenía una clara dependencia emocional, pero en ese momento estaba tan destrozada, sentía que tenía tan poco valor, que nadie más la iba a querer, que se lo aguantó. Entonces Javier aprovechó y empezó a ser cada vez más violento, más violento. Llegó un punto donde un día la ahorcó hasta que ella perdió el conocimiento. Ese día pudo haber muerto. No había nadie que la protegiera y nadie se enteró. Cuando ella se despertó, seguía tirada en el piso donde él la había dejado. Y ella no lo dejó. Ese día ella llegó a consulta y me dijo, él prácticamente casi me mata. Yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer al respecto de eso? ¿Vas a denunciarlo? Yo ya te he dado las rutas, te he dicho los números, ¿qué vamos a hacer? Y ella decía, no me siento preparada para hacerlo. No me quiero quedar sola. Ese fue un proceso muy largo. Y voy a ser honesto con ustedes. Ella desertó del proceso cuando él empezó a tratarla bonito nuevamente. Lo que pasa es que yo le enseñé a Laura a tener un poco más de autoestima, a desarrollar habilidades sociales, límites y empezar a decirle el tema de que si la vuelve a agredir va a llamar a la policía para protegerla. Sin embargo, Javier cambió de estrategia, se volvió complaciente otra vez, la trataba muy bonito y ella literalmente la última sesión que vino me dijo, él me está tratando maravillosamente y creo que la relación ahora va a estar bien. Eso era puramente temporal. Eso siempre vuelve a ser lo mismo de antes. Porque Javier era un sociópata, o lo que se llama actualmente el trastorno de personalidad antisocial. Estaba dispuesto a matarla. Eso ya no es narcisismo, eso es mucho más allá de eso. El punto es que ella le creyó su manipulación temporal de complacencia y se quedó ahí. Ella no volvió. La verdad, no sé qué le pasó. Pero esos son los casos donde uno siempre escucha que la mujer murió siendo maltratada. Para ese momento, ella no estaba en Colombia, ella estaba en un país extranjero. Entonces yo no tenía capacidad de hacer algo al respecto legalmente. Y el contacto de emergencia que había dado era un acudiente que desconectó el número. Entonces básicamente no podíamos contactar ni hacer absolutamente nada. Alguna vez traté de contactarme con ella por correo escribiéndole, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Dime algo. Y ella nunca respondió. Ella simplemente no volvió a comunicarse. Yo quiero pensar que sigue viva y también quiero pensar que le puso sus límites y que salió de esa relación. Pero la verdad es que no lo sé. Sin embargo, si tú estás en una situación de estas, si ves que uno de tus seres queridos está en una situación de estas, eso es súper peligroso y fácilmente puede escalar a que la maten en algún momento. Si quieres trabajarlo, ve a terapia. Te dejo el contacto en la descripción, pero ten presente una cosa. Tienes que dejar a esa persona. No la vas a cambiar y no va a haber absolutamente nada que puedas hacer para que la relación mejore. Una persona que está dispuesta a golpearte hasta el punto de casi asesinarte no es una persona que pueda ser sanada. Es una persona totalmente deteriorada. Está más allá de la psicología, incluso más allá de la psiquiatría. Son personas peligrosas y hay que saber identificarlas. Ahora bien, si tú no has llegado a este extremo, pero reconoces que has vivido un patrón similar donde a veces tienes apego ansioso y a veces tienes apego evitativo, no esperes a llegar a una relación como la que Laura tuvo con Javier. Ven ya, sanemos. Se puede construir el apego seguro. Hay herramientas que te pueden ayudar a eso. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión. Espero que este video les haya gustado. Como les dije, en el siguiente video vamos a hablar de cómo el apego ansioso puede generar que una madre permita el abuso de su hija y vamos a explicar más a profundidad la desensibilización sistemática y cómo puedo normalizar cosas atroces.